Pablo pasó 3 años con una iglesia que él fundó, que él plantó, que él amaba mucho, la iglesia de los Efesios, que tenemos una carta en la Biblia a los Efesios. Y Pablo, después de haber pasado 3 años con ellos, donde quiera que él viajaba, él había salido de Antioquía, una ciudad en Siria, habían orado por él y lo habían enviado a un viaje misionero. Y después de estar con ellos, el Espíritu Santo le decía en diferentes ciudades de que él iba a ser llevado cautivo, que él iba a ser arrestado. Él sabía que él tenía que ir a Jerusalén a proclamar a Jesús, la capital de Judea. Él como judío, él había nacido en Tarso, en donde está ahora actualmente Turquía, una ciudad muy importante, y había estudiado en Jerusalén bajo Gamaliel, un hombre muy importante en su tiempo. Y él va a despedirse de esta iglesia, y Pablo les dice: yo sé que ustedes ya no van a ver mi rostro. El Espíritu Santo continuamente me dice que me esperan aflicciones. No sé lo que me espera, pero el Espíritu Santo me ha dicho, probablemente por revelación profética. Había un profeta que se llamaba Ágabo, un hombre de Dios, que Dios lo llenó de su sabiduría y se puso el cinturón de Pablo y dijo así, y se amarró y dijo: así atarán al hombre que pertenece a este cinturón. Dice: cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Y comenzaron todos a llorar desconsoladamente, y abrazando a Pablo se despedían de él con besos. Es una persona que era muy valiosa en la vida de ellos, porque ellos llegaron de adorar ídolos falsos, ídolos que no son dioses verdaderos. Como dice Pablo a los tesalonicenses, que el Señor los rescató de adorar a ídolos muertos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a Jesús. Dios había transformado la vida de estas personas de una forma tan radical. Muchos de ellos practicaban la hechicería y la brujería, como vamos a ver en un momento. Muchos de ellos adoraban a una diosa que se llamaba Artemisa o Diana de los Efesos, una diosa de la fertilidad que adoraban en este lugar de Asia Menor. Es donde actualmente está Turquía, donde está sucediendo esto. Y 3 años estuvieron con Pablo. Dios transformó vidas, Dios sanó matrimonios. Y eso es lo maravilloso del mensaje de Cristo. Yo sé que en esta iglesia Dios ha sanado matrimonios. Yo sé que hay matrimonios aquí sentados que no estarían ahorita juntos. Cada quien ya hubiera hecho su vida por su lado, si no fuera por el poder de Cristo Jesús que llegó a tu hogar en el momento preciso. Yo sé que hay hijos que están ahorita con el grupo de jóvenes o que están yendo a sus clases ahorita estudiando la Biblia, que crecerían en un hogar dividido con padres divorciados si no fuera porque Cristo llegó a ese hogar. Eso es lo que Cristo hace. Él restaura vidas, Él bendice nuestro camino. Y aquí Pablo había visto la vida transformada radicalmente por el poder de Dios de mucha gente. Por eso, hermanos, les animamos a que invitemos personas. Nunca sabes cómo Dios puede alcanzar la vida de alguien a través de escuchar el mensaje de Cristo, que cambia y transforma vidas. Entonces yo les quiero pedir que como iglesia tengamos la visión de llevar adelante la palabra de Dios, el evangelio, que seas parte, que seas equipo con nosotros. Dale likes a todos los videos, comparte los videos que sean de bendición. Claro que si hay un video que no te gusta mucho, que dices: ay no, como que mi familia se va a sentir, pues ese no lo compartas. Pero hay muchos otros que sí puedes compartir, ¿sí? Entonces comparte los videos y sigamos trabajando para el Señor. Pablo se arrodilló y oró con ellos porque eran hermanos muy queridos para él. Y comenzaron todos a llorar desconsoladamente, y abrazando a Pablo se despedían de él con besos, porque lo amaban, lo querían. Pablo había invertido su vida en ellos con amor. Habían tomado quizá un té juntos, desveladas juntos. Pablo había orado por ellos. Dios había sanado a muchos. Y dice: estaban afligidos porque ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco, porque Pablo iba a ir hacia Jerusalén, iba a ser arrestado, acusado injustamente. Lo iban a tener 2 años en Cesarea con un político corrupto que quería que le soltara dinero, a pesar de que Pablo era inocente. Pablo apeló al emperador romano César como ciudadano romano, y iba a ser llevado cautivo a la ciudad de Roma. Desde allí él iba a escribir cartas a los filipenses y a los colosenses y a Filemón. Iba a escribir a los efesios, iba a escribir estas cartas desde la prisión años después.
Y Pablo iba a pasar varios años en la cárcel injustamente y Pablo no los iba a volver a ver. Y finalmente, algún día Pablo fue llevado a Roma en cadenas y muerto. Estaban afligidos. Y ahí vemos más o menos un mapa que pueden ver, no sé si lo pueden ver desde su lugar, pero pueden ver las ciudades donde Pablo fue cuando estaba predicando en esta ciudad de Troas. Eso es Turquía actualmente, Antioquía es Siria, allá abajo está Israel. Y estaba en Troas Pablo y vio una visión donde Dios le mostró un hombre de Macedonia, de la región de enfrente, en Grecia, que le decía: ven, necesitamos escuchar el mensaje, ven, necesitamos tu ayuda. Y Pablo sabía que Dios lo estaba enviando a esa región. Llevó el evangelio en Hechos 16 a los filipenses. Había una mujer endemoniada que supuestamente adivinaba el futuro, echaba las cartas, supongamos, y era una esclava que daba mucho dinero a sus amos. Y Pablo, cuando siempre venía atrás de ella y ese espíritu diabólico decía algo de ellos, Pablo se voltea y la deja libre. Y entonces los amos se enojan tanto contra Pablo que lo echan en la cárcel, y en la noche está con Silas cantando alabanzas a Dios, confiando en Dios. Y Dios hizo algo maravilloso. Dios lo sacó de la cárcel. El carcelero de Filipos se convierte a Cristo. Le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿qué? Tú y toda tu casa. Y después Pablo se va a los tesalonicenses en Hechos 17. Los judíos le arman un alboroto porque Pablo llega a la sinagoga y muestra con las escrituras que Jesús es el Salvador, y no quieren saber, se tapan los oídos, lo quieren perseguir. Pablo tiene que huir de noche porque lo quieren linchar. Llevan a la persona con la que se estaba quedando en la casa, la llevan arrastrada ante las autoridades. Pablo llega allá a los de Berea, que eran de más noble corazón que los de Tesalónica. En el capítulo 18 lleva el evangelio a los corintios. En el capítulo 19 lleva el evangelio a Éfeso y estuvo allí 3 años en Éfeso. Y al final es donde nosotros vemos ahorita que hizo mandar llamar a los líderes. Ya en 3 años Dios había levantado pastores. ¿Qué pasaría si Iglesia Vida, si yo me mudo y yo ya no estoy con ustedes? ¿Qué pasaría si me muero? Dios me libre, si a Dios le place darme más vida, qué hermoso, pero la vida no está comprada. ¿Qué va a pasar con la siguiente generación de Iglesia Vida? Dios necesita hombres y mujeres, Dios desea buscar hombres y mujeres dispuestos, y Dios quiere llamarte a ti, a que le sirvas, a que le ames, a que le conozcas, a que otros conozcan la gracia de Dios a través de ti. Se me hace maravilloso que en 3 años Dios había levantado ancianos en la iglesia. Y ancianos, no me refiero a viejitos arrugados, que todos vamos para allá, sino me refiero a gente que tenía liderazgo, que amaba a Dios, que había crecido en su fe, que había aprendido a orar por otros, a interceder por otros. Y déjame decirte que Dios quiere hacer eso con tu vida. Y mi anhelo es que Dios levante de entre nosotros pastores y líderes y personas que aman al Señor. Y eso es lo que Pablo hacía. Dice: he servido al Señor, ¿cómo? Con toda humildad. ¿Y qué más? He servido al Señor con lágrimas. En el ministerio va a haber dolor. Si tú sirves a Dios, va a haber gente que te va a rechazar. Va a haber gente que te dice: cállate la boca. Va a haber gente que te dice: ya empezaste con tu religión, o el aleluyita, o hasta pastor te van a decir si eres insistente. Creo que a mi esposa, en la graduación de su escuela, por ahí alguien la dibujó de monja. ¿Por qué? Porque veía que era una persona que buscaba a Dios y que deseaba en su corazón apartarse de ciertas cosas, de ciertas fiestas, para agradar a Dios en su vida. Va a haber gente que te va a criticar, no te preocupes por eso. Jesús dijo: bienaventurado eres cuando por mi causa digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo y los insulten. Dale gracias a Dios que no estamos en países donde hay persecución. ¿Qué más que se burlen de ti? De mí se han burlado también. En la preparatoria una vez hasta me cantaron alabaré delante de todos con aplausos y todo cuando venía bajando las escaleras. Y sí me dio pena. No creas que me sentí: oh, qué orgulloso que soy cristiano y que se están burlando de mí y que toda la escuela volteó porque estaban cantando alabaré cuando yo bajé. Claro que no, claro, me sentí avergonzado como joven. Era un jovencito de ¿qué? 15, 16 años quizá. La gente se va a burlar de ti, pero ¿sabes qué? La verdad es de que Dios
bendice la vida de aquellos que le aman y cuida de su pueblo, de aquellos que le buscan con fidelidad y con integridad. Y puedo decir, bueno, puedo ver que Dios me dio una mujer hermosa, me casé con una mujer preciosa que es mi mejor amiga, Dios me ha dado hijos hermosos, ha bendecido nuestras vidas, y podría voltearme hacia atrás a los que se burlaban y decirle, muérete de envidia, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios bendice la vida de los que son fieles a Él, y sin embargo volteas a ver la vida de otros que no quisieron hacer espacio para Dios en sus vidas, y de verdad vidas destrozadas por el pecado, por las adicciones, por relaciones rotas. ¿Por qué? Porque tomaban decisiones sin tomar en cuenta a Cristo en sus vidas. Entonces dice, servido al Señor con toda humildad, pero también con lágrimas. Hay dolor en el ministerio. Todos los pastores y los que sirven a Dios han sentido alguna vez la traición, o alguien que tú quisiste mucho, que invertiste tiempo discipulando, yendo a sus casas, que te reuniste con ellos para dar consejería, que oraste por ellos, los tuviste en tus oraciones, vienen a la iglesia y de repente dejan de venir. ¿Por qué? Porque alguien no los saludó, ¿no? O por lo que sea, o por una expectativa no cumplida, o de repente alguien está hablando mal de ti a tus espaldas, o hay pastores que han tenido personas que de repente caen bien con un grupo de personas y se llevan a 50 personas, 100 de la iglesia. ¿Cómo crees que le duele eso a un pastor que ha orado, que ha trabajado, que ha estado con la gente en sus momentos difíciles? Y hasta dicen, eres pastor, a ver, muéstrame tus heridas, mira esta, aquí, así como los guardaespaldas, ¿no? Esta, los soldados, esta fue en Afganistán, ¿no? Esta guerra, aquí me volé un dedo. Y los pastores igual tienen sus heridas. Hay cosas hermosas en el pastorado, pero el pastorado es trabajar con gente. ¿Y cómo es la gente? La gente es gente. La gente es compleja. La gente es difícil. La gente es inmadura, ¿verdad que sí? Tenemos que dejar que Dios trabaje en nuestras vidas. Y los pastores también son gente. Y hay algunos que no se dejan moldear por Dios y que cuando les das el micrófono muy bien hablan aquí, pero abajo les falta amor y les falta humildad. Tenemos que ser moldeados por Cristo, porque Él viene a todos a transformarnos para que lleguemos a la altura del varón perfecto. Dice, servido al Señor con toda humildad, con lágrimas. Va a haber gente que amas que va a partir con el Señor, que va a morir, con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Déjame decirte que si tú eres cristiano, vas a experimentar pruebas en tu vida. No es si las vas a experimentar, las vas a experimentar. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. ¿Qué es la aflicción? La angustia. Esas noches que dices, no puedo dormir porque no sé con qué voy a pagar, porque mi familia está peleada, porque mis hijos andan en malas compañías, no quieren ir a la iglesia, estoy preocupado por esto que está pasando, estoy viendo en mi vida que me estoy alejando de Dios y caí en este pecado tan vergonzoso. Y va a haber momentos en tu vida que vas a sufrir aflicciones. Dice, en el mundo tendrán aflicción. ¿Y cuál es el antídoto? Jesús decía, pero confíen en mí, en el Señor. Dice, porque yo he vencido al mundo. Cristo ha vencido a Satanás. Cristo ha vencido cualquier enemigo que tengas en tu vida de pecado con el que tengas que luchar. Cristo es poderoso para ayudarte a triunfar. Y por eso dice el apóstol Pablo, las armas de nuestro ejército espiritual no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aunque estés enfrentando un elefante, un rinoceronte que viene contra ti, dice, yo viviré confiado y en paz estará mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, ¿verdad? Yo viviré confiado. Tenemos que confiar en el Señor. En la vida cristiana va a haber aflicciones, va a haber dificultades. En esta vida se viene a sufrir. Nacemos llorando y nos vamos llorando de este mundo. Generalmente así es. Pero maravilloso es Dios, que en Cristo nos ha dado vida eterna, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida para siempre. Y Cristo dijo que Él vino a dar vida en abundancia. Las pruebas son momentos en que tu fe es probada. Pablo podría haber dicho, pero estoy predicando a Cristo. La gente está viniendo a Jesús en Filipos. La gente ha sido liberada por el poder de Dios. Y ahora me tiran a la cárcel, me ponen en un cepo, me golpean, me tengo que hasta orinar aquí en el piso donde estoy amarrado porque ni puedo ir al baño, amarrado por maderas que están calando y sangrando mis pies en el cepo. Señor, ¿por qué haces eso conmigo si soy tu hijo? Podría haber dicho Pablo, ¿no? ¿Te acuerdas que Pablo perseguía a los cristianos? Los echaba en la cárcel.
Y Cristo se le aparece y le dice: yo le mostraré cuánto le es necesario sufrir por causa de mi nombre. Pero Pablo, ¿qué hizo en la noche en medio de la cárcel con Silas? Se quejó, se hundió en la depresión, no volvió a salir de su cama. Hay espacio para llorar, para entristecerse. Somos humanos, pero no te quedes en la cama demasiado tiempo. Es tiempo que te levantes de esa depresión y vuelvas al Señor y le digas: Señor, ayúdame, Padre, sácame de esta situación con tu poder. Y el Señor te puede ayudar porque Él es poderoso para ayudarnos y rescatarnos. Pero Pablo, ¿qué hizo? Cantó alabanzas al Señor en la noche. Grande es tu fidelidad. Se acordó de las veces que Dios había sido fiel. Contó sus bendiciones, que tenía vida eterna, que había conocido al Mesías de Israel que Dios había prometido en las Escrituras. Y Pablo se alegró en Dios, aún en la prisión. Y el Señor le liberó. Mandó un terremoto. Fueron abiertas las puertas de la cárcel. Él salió. El líder de la cárcel, el jefe de la cárcel, se iba a matar. Se iba a suicidar para no tener que pasar la vergüenza que los presos escaparon. Y Pablo le gritó: no te hagas daño, aquí estamos todos. Y cuando le atendió y lavó sus heridas y lo conoció más a Pablo y había escuchado ya sus cantos en la noche, le dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Fue su testimonio, la vida de Pablo. Pablo sufrió lágrimas y pruebas. Van a venir pruebas en tu vida. Tu fe va a ser probada. A lo mejor ahorita mismo tu fe está siendo probada. La pregunta es: ¿cómo vas a salir de la prueba? ¿La vas a pasar o la vas a reprobar? Yo te animo a que pases la prueba, a que te fortalezcas en Dios, a que salgas victorioso, a que pongas tus ojos en Jesús.